Buenas tardes, bienvenidos a su clase de mantenimiento preventivo. En esta clase vamos a explicar las técnicas de lubricación que se utiliza para las máquinas. No puedo simplemente agarrar un balde de aceite, llegar y aventárselo encima a la máquina. Eso no va a funcionar. La máquina tiene ciertos lugares donde se debe de agregar aceite o grasa y hay ciertas cantidades que debemos de poner según el tipo de mecanismo para el que vamos a hacer el mantenimiento. Cada mecanismo va a tener diferente tipo de lubricación según lo haya diseñado el ingeniero que diseñó la máquina. Entonces no podemos simplemente llegar y aventarle de ahí un chorro de aceite. Y les comento, parece chiste, pero es anécdota. En la década de los 90, cuando estaban de moda los audiocassettes y las grabadoras, me llegaron a traer grabadoras a reparar, porque ya no giraba el cassette. Y el dueño ya había tratado de repararlas. Abrían el compartimento donde se metía el audiocassette y alegre y abundantemente le echaban ahí toda la botella de aceite. Obviamente el aceite caía en todas partes menos donde lo necesitaba. Entonces hay técnicas. Esas reparaciones pues les salían más caras al dueño por haberse querido ahorrar el dinero del mantenimiento. Y luego, por si fuera poco, le echaban aceite de cocina, aceite vegetal que se degrada rápidamente, que se hace como chicle y era una lata desarmar esos mecanismos y regenerarlos después de que los había querido arreglar alguien que no conocía unas técnicas de lubricación. Entonces vamos a ver lo que tenemos acá en el monitor. Bien, entonces ahí en el monitor tenemos una imagen de una de las técnicas que se utilizan para lubricar máquinas. Una de las técnicas más sencillas es el goteo por gravedad. Tenemos un tanque y una válvula parecida a la llave que utilizamos en el agua, donde vamos a abrir y vamos a contar cuántas gotas por minuto caen. Y según la cantidad de lubricación que requiera nuestra máquina, pues vamos a ajustar esa válvula para que esté goteando y esté agregando el aceite que se necesita. Es una de las técnicas que utilizamos. Aquí podemos ver las gotas de aceite que están cayendo y esta parte de aquí representa los rodamientos, que son los valeros, los cilindros que traen balines de la máquina y que se van a estar lubricando por la energía de la gravedad sin que nosotros tengamos que poner energía hidráulica, neumática o eléctrica para movilizar el aceite. Es una de las maneras más baratas de la automatización de la lubricación. En esta otra imagen tenemos la técnica de lubricación por inmersión. Y esta máquina va a tener un depósito de aceite que cubre una parte, no todo el mecanismo rotatorio, pero cubre una parte de ese mecanismo rotatorio y está dentro de la misma carcasa de la máquina. Así es diseñada, así es construida. Esto que tenemos aquí es el tapón que sirve para que no entre polvo o basura o algo que dañe el mecanismo.
y que para volver a poner aceite, pues vamos a retirarlo y agregar aceite nuevo. Esta parte de aquí representa el eje, no sé si se alcanza a distinguir, pero esta es una flechita que indica rotación. Y estas bolitas de aquí representan los balines que están dentro del rodamiento que le permite girar a ese eje. Entonces ese valero, al estar girando junto con el eje, va a estar pasando por el aceite. Y cada uno de estos balines se va a sumergir y va a salir lubricado y va a continuar la lubricación por la energía del mismo motor. Entonces aprovechamos un porcentaje de la energía del mismo motor que está moviendo la máquina para movilizar el aceite. En lugar de agregar otro motor para el aceite, aprovechamos la propulsión de la misma máquina para movilizar el aceite y hacer una lubricación constante. Esa es la lubricación por inmersión. No sé si hasta ahorita tenemos alguna duda, alguna pregunta acerca de las técnicas que vimos. Son técnicas bastante sencillas. Y vamos a ver en la pantalla la siguiente técnica de lubricación, que es la lubricación por mecha. La mecha es algo parecido a un estambre o a un cordón. No sé si alguno de ustedes llegó a ver por ahí una lámpara de petróleo, que se me ve que es tecnología que ustedes ya no alcanzaron a disfrutar, pero ese hilo tiene espacios pequeños entre las fibras y se presenta un fenómeno que le llamamos capilaridad. La capilaridad es la capacidad que tiene un fluido de rellenar esos pequeños huecos que hay y subir pegándose a las paredes debido a las fuerzas de adhesión que tiene y vencer la gravedad y subir a través de huecos pequeños en contra de la gravedad. Entonces se pone este hilo, que este es la mecha, es un cordoncito, y se sumerge en un depósito que tiene aceite. Esta parte de aquí es el tapón que sirve para reponer el aceite cuando se va acabando y para sellarlo y que no le vaya a entrar alguna contaminación. Por la capilaridad se va a remojar ese cordón y va a empezar a gotear en el extremo contrario. Aquí tenemos un eje vertical que va a girar y esta parte de aquí representa los rodamientos. Aquí tenemos cortado un cilindro que tiene balines y estos van a estar girando, le permiten rodar al eje, por eso a los valeros le llamamos rodamientos. Y entonces esas gotitas van a estar lubricando los balines que están girando alrededor del eje. Y esa es la técnica, es una técnica de goteo, pero esta es por mecha. Esta no es por gravedad, esta es por mecha. Y la energía que estamos utilizando viene de la capilaridad. Y de esa manera no tenemos que agregar un motor para movilizar el aceite. Obviamente estos mecanismos donde procuramos ahorrar la energía van a movilizar poco aceite. Cuando tenemos alguna máquina que necesita poca lubricación, poco aceite, van a funcionar muy bien. Pero si necesito algo, que si tengo una máquina que consume mucho aceite, ya sea porque trabaja a gran velocidad o porque es una máquina muy grande, vamos a utilizar otras técnicas. Deja amplificar la imagen que tenemos aquí. Y esto es parecido a la técnica por inmersión. Le llamamos técnica por salpicadura. Tenemos el eje principal de la máquina que está girando y que necesita ser lubricado. Y agregamos por ahí otro
eje que tiene alguna herramienta que puede salpicar. En este caso estamos poniendo un engrane que está aventando el aceite hacia arriba por la misma alta rotación, y va a funcionar bien únicamente cuando tenemos ejes que giran a altas velocidades. Cuando tenemos 1800 o 2000 revoluciones por minuto, vamos a estar trabajando bien por salpicadura. Estos van a girar y van a aventar el aceite hacia arriba y va a caer sobre las piezas móviles y se va a estar lubricando. Donde el salpicador está inmerso, pero el eje principal no está inmerso. Y eso le agrega una cantidad pequeña de aceite al eje, en lugar de que esté completamente sumergido en aceite. Y esa es la técnica por salpicadura. En la siguiente técnica tenemos algo similar. Tenemos un eje rotatorio, en este caso es horizontal, y el salpicador es vertical. Hay un depósito de aceite que viene como parte de la carcasa de la máquina. Para los que no conozcan la palabra carcasa, es la estructura que soporta todos los mecanismos de la máquina, la base, podemos decir, de la máquina. Entonces, hay una cámara donde hay unas barras a las que les llamamos espigas. Estas barras están sujetas al eje rotatorio, y al girar las barras se van a sumergir, no completamente, pero la punta de esa barra se va a sumergir en el aceite que se encuentra en el depósito. Acá tenemos el taponcito que ya explicamos que es para proteger ese aceite de la contaminación y para abrir y reponerlo cuando se agota. Y esa barra, ya una vez que se sumerge, se le pega el aceite debido a la untuosidad, y al girar lo va a aventar y va a salpicar toda la cámara. Por las paredes de la cámara va a escurrir el aceite y va a lubricar las partes móviles de la máquina. Y esa es una técnica de salpicadura también. En este caso les llamamos salpicadura por espiga o lubricación por espiga. Una técnica más que aprovecha la inmersión de una pieza que funciona como salpicador es la técnica por anillo. Tenemos aquí el taponcito, el depósito, tenemos el aceite y el eje rotatorio está acá arriba, lejos del aceite. Y tenemos un aro metálico que es, o puede ser plástico, pero el plástico no dura mucho. Del mismo aceite puede destruir el plástico. El plástico es soluble en aceite, aunque dura años en disolverlo, entonces podría tener cierta duración. No conviene que sea metálico. El metal va a resistir mejor el aceite, aunque con el tiempo también se va a hidroxidar, nada es eterno. Pero este aro va a friccionar con el eje rotatorio, y la fricción lo va a hacer que gire. Se va a sumergir en el aceite y del otro lado va a emerger ya lubricado, lleno de aceite. Se le va a pegar el aceite debido a la untuosidad. Y ese aceite se va a pegar en el eje y lo va a lubricar. Una vez que pasa por encima del eje, la mayor parte del lubricante se va a quedar en el eje y el aro vuelve con un poco de lubricante, pero casi seco, vuelve otra vez a sumergirse en el aceite. Funciona bien cuando tenemos altas velocidades, cuando tenemos alta rotación.
debido a que se va a incrementar la fricción debido a la velocidad. Entonces va a hacer que gire bien este aro. Pero si queremos lubricar un mecanismo de baja velocidad, el mismo aceite no va a dejar que haya bastante fricción entre el eje rotatorio y el anillo. Y entonces se va a deslizar aquí, se va a derrapar y no va a avanzar ese anillo. No va a tener fuerza para vencer la fricción que tiene con el aceite. Entonces a bajas velocidades esto no nos va a ayudar mucho. Únicamente a altas velocidades, cuando tenemos alta rotación. Para corregir ese problema, tenemos el método por cadena. Cuando es necesario lubricar un mecanismo de baja velocidad de rotación y lo queremos lubricar por anillo, se pone un engrane en ese eje que se conecte con una cadena parecida a la de las bicicletas o de las motocicletas. Y entonces esa cadena se va a enganchar a los dientes del engrane y va a tener suficiente fuerza para hacerlo girar. No se va a detener debido al deslizamiento causado por la misma lubricación. No va a haber derrapamiento, no se va a derrapar sobre el eje porque está sujeto en el engrane. Y esa cadena se va a sumergir en el aceite y del otro lado va a emerger llena de aceite y va a lubricar el mecanismo. Y es una lubricación por cadena, donde tenemos una mezcla de las técnicas de inmersión y de salpicadura. De una pieza móvil parecida a un salpicador va a estarse sumergiendo en el aceite y ese sería una técnica de inmersión, es sumergir una pieza, pero no estamos sumergiendo el mecanismo de la máquina, sino un salpicador. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, alguna pregunta, o si de perdido me están viendo. Cuando tenemos alguna máquina que requiere un lubricante más fuerte, más denso, que tenga mayor viscosidad, cuando requerimos una grasa o un aceite pesado, podemos utilizar una engrasadora. Esta engrasadora es parecido a una bomba como las que utilizamos para inflar las llantas de las bicicletas, pero lo que avienta es el aceite que tiene guardado en un depósito. En este depósito vamos a tener aceite y con esta palanca vamos a activar un mecanismo parecido al de la bomba con la que inflamos las llantas de las bicicletas. Va a agarrar una cantidad de ese aceite y lo va a lanzar por un pivote hacia una cámara de grasa o de aceite que está en el mecanismo de la máquina y que pues ya tiene una boquilla adecuada para la aceitera para poder meter ese aceite o para la pistola de engrasar. Esto puede ser una aceitera en el caso de que necesitemos un aceite o puede ser una engrasadora si funciona con grasa. Cuando hay muchas máquinas para engrasar, es mucho el tiempo para estar poniendo uno por uno en todos los puntos de engrase o en todos los puntos de donde lleve aceite o grasa. Entonces, para hacerlo más rápido, se pueden poner tuberías que lleven el aceite o la grasa hacia los diversos puntos que tengan las máquinas que están en el piso. A lo mejor tengo 20 máquinas y cada máquina tiene a lo mejor
5 o 10 puntos para lubricar, y hacerlos uno por uno me lleva mucho tiempo, y detener la máquina para hacer el mantenimiento en mucho tiempo son pérdidas económicas. La máquina debe estar produciendo. Si ponemos unas tuberías y una engrasadora central, entonces desde esta bomba manual, en este caso, podemos hacer una lubricación manual, pero con la ventaja de que lubricamos muchos puntos al mismo tiempo y nos va a ahorrar mucho tiempo. La bomba pues debe tener la fuerza para poder mover el lubricante que vamos a utilizar. Entre más denso sea el lubricante, entre más viscoso sea, vamos a necesitar una bomba más fuerte, y vamos a necesitar tuberías más gruesas. Si quiero mandar grasa por una tubería delgada, se va a tapar y se va a reventar la bomba, o se van a reventar las mangueras, pero no va a llegar la grasa. Entonces tenemos que tener cuidado con la fuerza que puede ejercer la bomba y con el diámetro adecuado de las tuberías para llevar el aceite o la grasa hacia los puntos de lubricación, y de esa manera podemos avanzar más rápido y hacer la lubricación en menos tiempo, y así regeneramos rápido la máquina y puede comenzar a producir nuevamente. Incluso si las tuberías están bien adaptadas y no se van a mover de ahí, y no necesito abrir la máquina para poner la lubricación, probablemente no necesito detener la máquina. Probablemente aún con la máquina produciendo podemos lubricarlo. Hay casos en los que así se hace. Y finalmente podemos automatizar. Es el punto cúspide de la lubricación. Si tenemos tuberías hacia las máquinas en los lugares donde necesita la lubricación, y tenemos una bomba, en lugar de poner una bomba manual, podemos poner una bomba que tenga un motor eléctrico, y que ese motor eléctrico esté automatizado con un temporizador para que cada cierto tiempo esté activándose y mandando una cierta cantidad de lubricante, y así ya no se me olvida lubricarlo, no me atraso con el mantenimiento, no nos descuidamos, y la máquina siempre va a estar lubricada y funcionando. Y eso sería así como lo más avanzado, que obviamente es lo más caro, y va a funcionar en una empresa donde tengo muchas máquinas con muchos puntos de lubricación, y que tengo los ingresos necesarios para pagar el gasto económico que va a ser el mantener ese sistema. Entre más cosas voy agregando, pues va a ser más caro. Pongo más mangueras, más bombas, hay más consumo, cuesta más, necesito producir más para poder sostener el sistema. Y esas son las técnicas principales que tenemos para la lubricación. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Aquí tenemos a grandes rasgos cómo funciona una bomba hidráulica, donde tenemos el el colador, le llaman aquí, es un filtro que va a evitar que alguna impureza, alguna basura o algo que esté ahí entre en la tubería. La válvula de desahogo es para cuando hay algún atoramiento en un pistón o cualquier problema, se tapa una tubería, lo que sea, que no se revienten las mangueras, sino que se va a tirar en la válvula de desahogo. Aquí se va a tirar la sobrepresión. La bomba es la que va a mover el aceite, lo va a impulsar, y tenemos un filtro para eliminar más impurezas. El medidor de presión, que se llama manómetro, y eso lleva el aceite hacia las máquinas, y de regreso lo manda otra vez al depósito de donde salió, y lo va a estar haciendo circular. Y eso es a grandes rasgos cómo funciona la bomba para alimentar el aceite hacia los mecanismos que requieren ser lubricados.
Aquí tenemos otro dato interesante. Cuando tenemos máquinas neumáticas, las máquinas neumáticas van a tener cilindros que deben estarse moviendo por la presión del aire. Si ese aire va seco, entonces voy a estar tallando dos fierros secos y se van a dañar. Para evitar el desgaste de los pistones o cilindros neumáticos, se debe agregar aceite al aire que alimenta esas máquinas. Y entonces de la bomba de aire va a entrar algo de aire, va a burbujear dentro del aceite, se va a llevar pequeñísimas gotitas, así como, no sé si a alguien le ha tocado una brisa. Una brisa es algo parecido a una lluvia, pero caen gotitas pequeñísimas, así como si las lanzaran con un rociador. A lo mejor estamos más familiarizados con un rociador de agua. Van a ser así gotitas pequeñísimas que se quedan flotando en el aire. Así se va a llevar pequeñísimas gotitas este aire que pasa y burbujea en el aceite, y va a salir ya con algo de aceite mezclado hacia las máquinas. Vamos a tener también aquí un filtro por si hay algo de humedad, detenerla, que no entre humedad en las tuberías de aire porque daña las piezas metálicas de las máquinas. Esto le llamamos unidad de mantenimiento. Tiene un filtro para eliminar humedad y un depósito que agrega aceite al aire que va a entrar a las tuberías para que se lubriquen los cilindros neumáticos. Tenemos dudas, preguntas, comentarios. Bien, entonces esas son las técnicas de lubricación más importantes o más relevantes que hay. Y espero que les ayuden para la tarea que tenemos pendiente. Hay que subirla a Classroom. Recuerden que es un requerimiento de CONALEP. No viene ni siquiera de dirección estatal, es a nivel nacional. Que tenemos que tener una plataforma en cada plantel donde se va a trabajar, y la plataforma que nos tocó a nosotros es Classroom y debemos de subir ahí nuestros trabajos. Si me mandan por correo las tareas, pues se las puedo tomar en cuenta, pero después de mandarla por correo deben mandarla también a Classroom para poder cumplir con el estándar que nos tocó. Es la plataforma que nos tocó para trabajar. Y si ahorita no tienen dudas y más tarde se les ocurre alguna, pues ya saben que ahí tienen mi correo electrónico para que me manden sus dudas. Les voy a encargar otra cosa también. Vayan viendo los equipos para trabajar con las prácticas. Voy a subir por ahí la práctica 1, porque la próxima semana ya empezamos a trabajar en el laboratorio. Vamos a asistir al laboratorio de electrónica. Les encargo también que formen sus equipos y que me manden a mi correo los integrantes de cada equipo. Les voy a pedir que hagan la lista de las personas que están en tu equipo, que me aclaren ahí quién va a ser el jefe, capitán, el responsable, como le quieran llamar, quién se va a encargar de organizar el equipo, y que le pongas nombre a tu equipo. A mí me molesta eso de estar manejando números de equipos. Las máquinas tienen números, las personas tenemos nombres. Ponle un nombre a tu equipo y me lo mandan por correo. Necesitamos esos equipos para poder asistir al laboratorio. Vamos a tener un límite de 15 personas. Entonces, si nos excedemos con los integrantes de los equipos, si tengo 2 equipos de 8 personas, entonces voy a tener 16 personas y uno se va a quedar afuera. Tengo un límite máximo de 15 personas.
Traten de que los equipos sean de 6 o 7 personas para que puedan caber 2 equipos completos. Si me hacen equipos de 8 personas, nos vamos a tardar todo el semestre para que vaya el grupo al laboratorio. Les va a tocar ir al laboratorio una vez por semestre. Entonces, traten de que sean de 6 o 7 personas los equipos. Y pues, si no hay dudas o preguntas, continuamos la próxima clase.